porque a partir de este momento vamos a tener un espacio de esos que son atemporales o que cada tanto deberíamos revisar una vez más, porque si fuéramos a hacer una especie de simulación de un semáforo, hay, por un lado, una luz roja encendida, porque tenemos esa asistencia financiera al sistema previsional que a muchos nos asusta, una sensación también de bomba de tiempo, ¿no? De que algún cablecito hay que cortar para que no estalle, pero también hay una luz verde, y es el mandato claro, dispuesto y determinado del gobierno de que una comisión tiene que entender en la reforma de la seguridad social, de la previsión social. Bueno, allí habrá una comisión de, no sé si de reformadores, pero sí de gente que estudiará, que asesorará y que aconsejará. Luego la decisión será política seguramente, o sea, esto corresponderá al gobierno. Y hoy tenemos a dos de los principales, bueno, no sé si hablar ya de principales referentes porque de pronto se me enoja alguno de los que va a integrar esta comisión, pero tenemos al representante del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, Hugo Bay, debí decir Hugo Bay en representación del Instituto Cuesta Duarte, y a Rodolfo Saldain, que es el coordinador de este grupo, ambos aquí intercambiando en lo que podría perfectamente ya ser un ensayo de esas reuniones que se vendrán. Vamos a saludar a Hugo con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto Bien. estar acá. Muchas Rodolfo, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, acá estamos. Hace poco hablábamos aquí, ¿no? Sí, De su libro, claro, además. estuvimos por el libro, Claro. La Era de los Nuevos Viejos. Exactamente. Segunda edición ya, ¿eh? Va Muy bien, bien, ¿eh? Va bien, muy va bien. Entre los, más, entre los más vendidos. Bueno, por lo menos segunda edición, después no sé si entre los más vendidos. Y pero bueno. allí es donde uno puede llegar a tomar este insumo del libro, el insumo de tantos trabajos que a lo largo de este tiempo ha hecho el propio Instituto Cuesta Duarte. ¿En qué, en principio, como sociedad, estamos de acuerdo? En la reforma necesaria. Eso me parece que allí no hay fisuras. ¿Dónde habría, Hugo, que poner el foco en primera instancia? Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia. Yo creo que hay que poner varios focos. A nosotros nos gusta pensar que primero compartimos la idea de que es necesaria una reforma, es decir, en ese sentido creo que es importante ese consenso que está planteado por parte de toda la sociedad. Y si a mí me preguntan así, algo que debería guiar toda la reforma es la mirada integral de todo el sistema. Es decir, yo creo que acá hay algunas tentaciones, o puede haber algunas tentaciones de poner el foco en ciertos sectores o en ciertos lugares, por así decirlo, y yo creo que los fenómenos que están de alguna manera desafiando la seguridad social, que son buenas noticias, digamos, vamos a decir, el aumento de la longevidad, ¿verdad? Y esos elementos que de alguna manera hoy en todo el mundo están planteando la necesidad de discutir y reformar algunos componentes de los sistemas de seguridad social. Yo creo que en Uruguay, dada la fragmentación que tenemos en el sistema, hay que tener una mirada integral en la cual no solo analicemos el régimen del BPS, que obviamente es un sistema que involucra a la mayor cantidad de gente, sino que también miremos cómo ha funcionado el sistema de ahorro individual. Nosotros ahí tenemos una visión muy crítica de cómo se ha desempeñado este componente a lo largo de estos 24 años, pero además también miremos el resto de los subsistemas, es decir, las 3 cajas paraestatales y el servicio de retiro policial y militar, digamos, que de alguna manera todos los subsistemas enfrentan el problema o el problema no, pero el desafío de la longevidad y de cómo al mismo tiempo de no retroceder en materia de cobertura, ¿verdad? Y de suficiencia de las prestaciones, en la que el país hoy está bastante bien ubicado, incluso en la comparación internacional, pero incorporar la mirada sobre la sostenibilidad económico-financiera de mediano y largo plazo. Rodolfo, ¿se coincide con esto? De alguna manera el presidente de la calle Pou el otro día también dijo lo que señalaba Hugo, ¿no? El tema de los subsistemas también va a estar como parte del estudio de esta reforma. Sí, es parte del mandato legislativo. Eso es algo que está previsto hacerlo, van todos los subsistemas. Hay que tener presente que en algunos casos han tenido reformas recientes, como el caso notarial, por ejemplo, que tuvo una reforma profunda recientemente. El caso militar también la tuvo, aunque de más limitado alcance y sobre todo con una transición muy, muy extensa.
Y bueno, todos va a haber que analizarlos, y sobre todo en lo que tiene que ver con donde hay recursos públicos involucrados. Hay que tener también una idea de cómo va a estar evolucionando esto, ¿verdad? Hasta el presente, en general, lo que se tiene es la información de proyecciones del PPS, que las realiza muy profesionalmente desde hace mucho tiempo, pero del resto de los recursos públicos involucrados no se cuenta con información de mediano y largo plazo. Uh-huh. De todas maneras, la clave, en mi opinión, es que esta es una reforma que viene de la mano o llevada por la demografía, ¿no? Es decir, la longevidad de que hablaba Hugo, y la evolución también esperable en la población económicamente activa del país. Es decir, a mí me gusta hacer una comparación, es decir, que tomó un siglo del Uruguay. Es decir, en 1950 teníamos prácticamente 8 personas en edad de trabajar, no trabajadores, personas en edad de trabajar, por cada persona de más de 65. Hoy tenemos aproximadamente, en el 2000 teníamos unas 5, y en el 2050 vamos a tener con suerte 3 y tal vez un poco menos. Y si eso lo siguiéramos más adelante, tiende a ser cada vez más complicada esa situación. La importancia de eso, ¿de dónde viene? Y bueno, cuando estamos hablando de regímenes de transferencias entre generaciones, el esfuerzo que se requiere a las nuevas generaciones va a estar, digamos, fuertemente cargado por quienes estemos, es decir, y ahí ya me ubico en esa población de 65 y más, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, y ese esfuerzo realmente supera lo razonable, ¿verdad? Es decir, yo no soy muy partidario de hablar de bombas de tiempo y demás, no me gusta mucho, es decir, porque en verdad siempre sería posible pagar. El tema es que se deja por el camino para hacer frente a ese presupuesto, ¿verdad? Sí, porque hablando además en términos de tiempo, como lo plantea Rodolfo y también lo mencionaba Hugo, no es que esta reforma, supongamos que todo funciona bien en este grupo, se le asesora sobre una posible hoja de ruta al gobierno, el gobierno toma la decisión y empieza la reforma. No es que al año siguiente ya empecemos a notar de ningún modo los cambios que la reforma seguramente incorpora, Hugo. Sí, tal cual. Yo creo que acá también está la tentación de, bueno, la situación fiscal en Uruguay tiene algunas debilidades y la pandemia de alguna manera va a agudizar esa preocupación, digamos, en el frente fiscal, y yo creo que es un error profundo creer que la discusión sobre la reforma de la seguridad social va a tener un impacto a corto plazo que de alguna manera contribuya a equilibrar las cuentas públicas. Yo creo que hay que tener, creo que una reforma de ese tipo tendría otro tipo de problemas si estuviéramos pensando en que tuviera efectos en lo inmediato. Para empezar, ya se apartaría del espíritu con el que fue creada la comisión, ¿no? Y sí, es decir, la seguridad social es como un enorme transatlántico, no se lo puede cambiar de trayectoria rápidamente. Es decir, es un hecho que en este gobierno los efectos financieros o fiscales de la reforma no va a haber. Lo que sí puede haber es, bueno, una reforma que ponga al sistema en una determinada trayectoria que ayude al dinamismo económico y que en definitiva cree condiciones favorables, ¿verdad? Pero no va a haber un efecto de caja, salvo que se optara, que creo que no está en la agenda, por ir a un incremento de tributos, un incremento de aporte, pero en un contexto de dificultades del mercado de trabajo, parecería que es bastante poco aconsejable esa vía, ¿no? Cuando hablamos de reforma de la seguridad social, muchos oyentes seguramente están pensando, bueno, me van a tocar la jubilación por lo que tanto he estado trabajando, y está arriba de la mesa el famoso tema de aumentar la edad de jubilación. ¿Ese es un camino que se puede tomar, pero hay otros? ¿Hugo? Sí, yo creo que una primera cuestión tiene que ver con transmitirle tranquilidad a las personas que viven de su jubilación, que hoy ya están jubiladas y que no van a ser afectadas en principio por ningún cambio digamos, que se diseña a partir de esta discusión sobre la reforma de la seguridad social. Incluso para quienes están próximos a jubilarse, creo que hay también un cierto consenso de que la idea es, de alguna manera, generar espacios de transición donde las personas que estén próximas a la jubilación no vean afectadas las reglas del juego durante las cuales de alguna manera estuvieron trabajando y
Sí. Ahí me permito abrir un paréntesis para ambos, porque efectivamente uno supone que los derechos adquiridos no van a ser tocados, pero que tampoco aquellas personas que tengan la expectativa o que tengan en el horizonte su jubilación tampoco van a ser afectadas. Uno de los temas de debate de este grupo, ¿será acaso ese de marcar la frontera? Porque frontera va a haber. Y sí, el esquema de transición siempre es uno de los puntos centrales de cualquier proceso de reforma. Basta recordarlo de los cincuentones. Claro, es decir, yo quiero ahí remarcar algo que decía Hugo, y no veo por qué esta vez vaya a ser diferente. Nunca, cuando hubo una reforma, se afectaron los derechos adquiridos, ¿no? Es decir, y creo que también en esta oportunidad, como se ha hecho en otras, se van a respetar los derechos de las personas que están próximas a la causal jubilatoria. Y cuando digo de eso, estoy pensando en gente de 50 años y más, ¿verdad? Es decir, ha habido muy pocos casos donde eso no ha sido así. Por ejemplo, no fue así con la reforma de caja bancaria en el año 2008, pero en una situación dramática, donde se puso un impuesto a las jubilaciones bancarias, es decir, pero era porque la caja bancaria tenía que pagar 2 meses la jubilación. Y hubo un cambio de condiciones muy fuerte. Esta vez nada hace pensar que eso vaya, es decir, los jubilados están por fuera de toda situación que se vaya a analizar, y en el caso de las personas próximas a jubilarse también, ¿verdad? Eso me parece que es bien importante. Después, bueno, la comisión va a hacer un informe de tipo técnico y probablemente con más de una alternativa para los diferentes problemas, ¿verdad? Es decir, yo me imagino que vamos en la primera etapa, de acuerdo a lo que marca la ley, a hacer un diagnóstico, puntos de diagnóstico, no sé, 20, 30, 40, 50 puntos de diagnóstico de problemas o de nudos de problemas a resolver, y sobre esos no necesariamente hay una sola alternativa que se puede seguir, probablemente haya más de una. Sería ideal que nos pusiéramos de acuerdo en que, bueno, en el contexto nuestro la mejor es esta, pero después tal vez no sea así en todos los casos, y haya quienes se inclinen por una, quienes se inclinen por otra. Esa va a ser la parte técnica del trabajo. Después viene la parte ya del Poder Ejecutivo que defina cuál es su propuesta, ¿no? Y después viene la parte del Parlamento, es decir, parte técnica y 2 etapas políticas, ¿no? Es decir, que yo creo que se van a estar desarrollando a lo largo del año que viene, ¿no? Si es que comenzamos a trabajar en un plazo razonable. ¿Hugo? Sí, comparto. Yo tengo una preocupación vinculada a los plazos que se establecieron en la ley. Es decir, yo creo que acá hay un cierto como apuro porque esto empiece a trabajar, lo cual es razonable, pero porque también encontrarnos con el resultado de cuáles van a ser estos cambios. Y yo creo que acá hay muchos desafíos por delante, estos son temas de alta complejidad. Vamos a repasar esos plazos, Hugo, si te parece. Sí, los plazos que marca la ley básicamente son 180 días, 90 días para elaborar el diagnóstico y después 90 días para de alguna manera diseñar esa hoja de ruta o esas alternativas posibles sobre por dónde debería avanzarse en la reforma. A mí me parece, incluso si uno mira la experiencia a nivel internacional, y que incluso está reflejada ahora en el envío del presupuesto, ¿verdad? Hay un capítulo específico que incluso habla sobre lo que han trabajado estas comisiones en general, y uno ve que hay plazos bastante más extensos, es decir, estos diálogos llevan su tiempo, y también la sociedad, de alguna manera, para que internalice los desafíos que están planteados, también eso lleva tiempo. Entonces yo creo que acá el apuro puede ser mal compañero, y esto no es por tirar la pelota para adelante, que no se malinterprete. Yo creo que hay que ponerse a trabajar cuanto antes, porque creo que hay que anticiparse a la cuestión que está planteada para las próximas décadas. Ahora, quizá a mí no me quita el sueño si esto demora 6 meses, 1 año, 2 o incluso 3. Si creo que no pasa por ahí, porque repito, esto no va a tener efectos a corto plazo, sí me quita bastante más el sueño que realmente el camino que tomemos, a diferencia de lo que ocurrió claramente en el 96, e incluso quizá a diferencia de otros cambios que hubieron en los últimos años que, bueno, fueron acompañados, pero de alguna manera ahora parecen ciertamente cuestionados por algunos actores, me parece muy importante que vayamos todos juntos por ese camino. Podemos tener algunos matices, pero seguramente podemos encontrar espacios de convergencia en determinadas cuestiones que no impliquen que entonces el sistema cada 10 años de alguna manera va para un lado o va para el otro, sino que en cierta forma logramos que
que tenga una dirección a partir del pacto social, ¿no? Acá estamos hablando de un pacto social muy fuerte, quizá de los más fuertes que hay en la sociedad, vinculado al sistema de seguridad social. Entonces es fundamental tener un rumbo claro, y después seguramente va a haber matices, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay un desafío por delante, y es el de si realmente en 6 meses nosotros podemos tener un resultado de un trabajo que realmente suponga la búsqueda y el logro de determinados acuerdos y consensos. Yo creo que un resultado podríamos tener, sí, en el plazo que prevé la ley. También estoy seguro que esto no se va a agotar con esta etapa de trabajo, que va a haber más instancias de trabajo, ¿no? Tal vez esto tenemos que verlo con realismo en lo que son los tiempos parlamentarios. Reformas de este tipo, o empezar a aprobar aspectos de reformas de este tipo, generalmente se hacen los primeros años de cada gobierno y de cada legislatura. Veo bastante más complicado llevar la reforma a 3 años por delante, por ejemplo, ¿no? Lo que no quiere decir que acá haya que abordar ahora todos los temas, porque en verdad creo que cuando despuntemos con el diagnóstico, donde creo que no vamos a tener mayores diferencias. Yo he leído los trabajos de Hugo y he leído trabajos de otras personas que van a estar en el... Es decir, creo que más allá de algunos aspectos no hay una diferencia sustantiva es decir, en la parte de diagnóstico. Sí puede haberlas en las propuestas. Es decir, a mí me parece que lograr tener un producto en el año que viene sería una gran señal desde el punto de vista económico. O sea, una hoja de ruta a mediados del año que viene. Yo creo que la hoja de ruta la vamos a poder tener, y creo que vamos a poder avanzar el año que viene un poco más en eso todavía. Bueno, allí entonces está el principal desafío, ir cronometrando reuniones que seguramente serán full time. Eso lo hablábamos, antes de entrar justamente hablábamos de eso, ¿no? Que pensábamos que esto iba a llevar tiempo completo, claro, casi de quienes trabajemos. ¿Y cómo se hace, no sé si corresponde la pregunta, porque se supone que institucionalmente hay muchas fortalezas, como lo decía el propio Rodolfo hace algunos minutos, ¿cómo se hace para blindar al actual sistema? No sé si corresponde el término blindar, pero sí para protegerlo del debate que será público. O sea, los medios vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que va a estar pasando en esa comisión, ¿eh? Vamos a estar todo el tiempo tratando de saber lo que se publica y sobre todo saber por qué no se publica lo que no conocemos. Eso será así, es materia también de los medios, se supone que tiene que ser una discusión muy transparente. Entonces, en esa lógica, ¿cómo se cuida, por ejemplo, al actual Banco de Previsión Social, al sistema, por ejemplo, privado de la SAFAP? ¿Cómo se lo protege? ¿Cómo se le deja seguir en su rumbo? Y yo creo que hay dos grandes formas de procesar este tipo de reformas. Una es la que decía... ¿Declarar bajo reserva a todos? Claro, una es la que decía el acto 9 en sus considerandos, es decir, de hacer una reforma en la serenidad del gabinete y lejos del bullicio. Que esa es la forma que no vamos a seguir, ¿tá? La otra forma es hacerlo con total transparencia y todo arriba de la mesa. Acá no hay cosa escondida, no hay cosa oculta. Es decir, algunos estamos convencidos de determinados caminos, otros están convencidos de otros. Yo creo que además todas las decisiones que se tomen tienen que ser sobre la base de evidencia empírica, ¿verdad? Es decir, a mí me pueden gustar hacer determinada línea, es decir, y yo en el libro, por ejemplo, digo, me gustaría ir por acá, pero de pronto si la evidencia me muestra que esa línea no lleva al mejor resultado, señores, habrá que meterla en la bolsa y buscar otras. Claro, ¿no? Porque lo que también hay agentes económicos en el medio, ¿no? Hay instituciones muy poderosas desde el punto de vista económico también y que están administrando lo que hasta ahora hemos dado, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que a nosotros realmente acá conviene aclararlo, es decir, nosotros no pensamos que este sea el mejor camino posible para discutir la reforma, esta comisión de expertos. Es decir, claramente el movimiento sindical y en general el movimiento social ha planteado la necesidad de transitar esto bajo la lógica del diálogo social, esto que recomienda la OIT, y que los actores, por supuesto los actores políticos que representan a la ciudadanía, pero también los actores sociales que tienen intereses y que son participantes activos en todo este proceso, participen activamente de todo el proceso de discusión. Entonces, por supuesto que nosotros defendemos que acá los técnicos tienen un rol fundamental a jugar para dar una discusión rigurosa, para dar una discusión informada
y para acompañar ese proceso de discusión. Pero hay que reconocer que es un proceso de discusión política, que yo tampoco creo que tengamos diferencia en esto, pero donde acá se armó sin etapas, y mi miedo es, en cierta forma, que este trabajo de la comisión quede demasiado distante de lo que hoy está discutiendo la gente. Entonces, acá es fundamental que los cambios que estemos discutiendo puedan ser internalizados y puedan conocerse las diferentes alternativas que hay para que la sociedad, en última instancia, resuelva y sea consciente de que las decisiones que se toman responden a ese pacto social que tiene que tener una cantidad de dimensiones en cuenta que tienen que ver con proteger a la población, creo yo, más vulnerable, que quizás ese es un mandato central de los sistemas de seguridad social, es decir, que se crearon fundamentalmente para proteger y cubrir a quienes más lo necesitan, no tanto a quienes de alguna manera tienen las posibilidades de hacerlo quizá por otras vías. Ahora, que eso también tiene que ser sostenible en el tiempo, si no le haríamos un flaco favor a esos sistemas que queremos que sean solidarios, si de alguna manera esos sistemas, con el correr de las décadas, van camino a la ruina. Ahora, si de alguna manera logramos que esa comisión trabaje en paralelo con la discusión pública, yo creo que sería un logro, de alguna manera, que poder intervenir a los actores políticos y sociales en el proceso de discusión. Creo que es un error tratar de trabajar en esto de forma, vamos a decir, aislada, un problema técnico donde a través de los sistemas vamos a ir resolviendo y no involucrar a la ciudadanía en esto, ¿no? Yo les quería plantear otro tema que tiene que ver con el actual la situación actual del mercado del trabajo, ¿no? ¿Se puede pensar en una reforma de la seguridad social? Porque uno lo ve como todo un gran engranaje, ¿no? Sin pensar lo que está pasando hoy, sin pensar en un mercado de trabajo que hay gente que no está aportando lo que tendría que aportar pensando en el futuro también. Bien. No es un tema puntual de la comisión, pero... No, pero lo es, y está en el mandato también legal. El mandato legal nos pide que miremos el mercado de trabajo. ¿No? Y lo pidió antes del COVID, ahora todavía con mayor todavía, énfasis. claro. La gente del CIMBE ayer, por ejemplo, advertía sobre las vulnerabilidades de las pymes, de los unipersonales. Correcto. ¿No? Claro. Allí hay varias cosas que tenemos que comentar ahora, ¿verdad? La primera, el mercado de trabajo es crucial en el diseño del sistema de seguridad social que tiene el Uruguay, y más allá de que algunos seamos más partidarios de ir a un sistema más tipo Beveridge, la verdad es que tenemos una tradición y una trayectoria en un sistema muy ligado al mercado de trabajo. Eso impone algunos desafíos, como por ejemplo asegurar una red de protección para quienes no logren los requisitos mínimos para acceder a una jubilación, red de protección que en mi opinión tiene que estar ligada al sistema tributario. Yo soy partidario, y acá voy a poner un término un poco técnico, de algo así como lo que se llama un impuesto a la renta negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que a una determinada edad, y que yo lo ubicaría algo por encima de la edad normal de retiro que se establezca, no logren tener un ingreso de un mínimo, ese mínimo debe ser asegurado a través de un complemento. Una renta básica. Bueno, el impuesto negativo a la renta puede ser una modalidad de renta básica, pero no es incondicional, sino que está ligada al sistema tributario. ¿Ah? Solidario. Eso, es decir, se financia con impuestos, naturalmente, pero que toma en cuenta que si la persona no tiene ingresos jubilatorios, pero tiene ingresos de rentas, porque optó por tener propiedades, pues bien, allí la sociedad no tiene por qué hacer ese esfuerzo, ¿no? Es decir, porque se le tomarán en cuenta esos ingresos que tiene por otra fuente. Una red de protección tiene que haber siempre que asegure mantener los niveles de cobertura que tenemos hoy del orden del 98% aproximadamente en las personas de más de 65 años. Eso es una fortaleza de nuestra sociedad y creo que todos vamos a estar de acuerdo en que eso debe mantenerse. Después veremos cuál es el nivel al que se puede llegar y de cuál es la edad, es decir, y eso va a depender obviamente mucho de cómo evolucione la economía del país de acá en adelante, ¿verdad? Porque eso en un periodo de expansión económica podrá ser más generoso y en un periodo de contracción económica tal vez menos generoso, ¿no?
Ahora, no debe ser un desestímulo a la aportación. Por lo tanto, allí hay un desafío de diseño, bueno, de cómo articular las dos cosas. Casi que de educación. ¿Sobre esto, Hugo? Y sobre esto, claramente, incluso para mirar modelos a nivel internacional que son muy interesantes y que pueden reportar muchos aprendizajes, yo creo que es clave. Yo creo que también tenemos que tener los pies sobre la tierra sobre qué mercado de trabajo tenemos. Tenemos un mercado de trabajo que, si bien en la región estos indicadores pueden ser mejores, todavía tiene una alta informalidad. Es decir, recién se discutió en el marco de la pandemia, tenemos un 25% de ocupados no registrados a la Seguridad Social. Tenemos desempleo cíclico, digamos, histórico en el Uruguay, digamos, con situación preocupante, y hoy estamos justamente en una coyuntura con un desempleo importante. Tenemos salarios sumergidos, tenemos más de 400.000 ocupados, cerca de 500.000 que todavía ganan menos de 20.000 pesos líquidos por 40 horas de trabajo a la semana. Es decir, es una situación que evidentemente va condicionando lo que después va a pasar en la etapa de retiro. Pero incluso hay un dato que yo creo que también es importante tener en cuenta. Si uno analiza la densidad de cotización, es decir, qué proporción de los meses la gente realmente aporta a lo largo de su vida laboral, tenemos un 42% de las personas que tiene una densidad de cotización menor al 50%, es decir, que aporta la mitad de los meses o menos. Evidentemente ahí se van arrastrando toda una serie de fenómenos que después justamente nos obligan a discutir. Entonces, a discutir cómo diseñar mecanismos que tomen en cuenta eso para no retroceder. Es decir, entonces es mucho más, vamos a decir, es mucho más complicado en una economía como la uruguaya todavía, con un mercado de trabajo que tiene problemas importantes, cómo diseñar una reforma que de alguna manera no termine siendo excluyente y que tienda a empeorar en materia de pobreza y de desigualdad, que si lo comparamos con los países más igualitarios del mundo, donde efectivamente los mercados de trabajo, por suerte para ellos, funcionan muy diferentemente, y donde de alguna manera consolidar sistemas de seguridad social con otro tipo de mecanismos puede resultar más sencillo, por así decirlo. Bueno, yo les quiero agradecer porque han sido muy valiosos estos minutos. Ojalá que podamos seguir hablando de esto más adelante en encuentros similares, porque tengo la sensación también que esto forma parte como de un cambio cultural. Y cuando digo cultural, efectivamente, es en la cabeza, en la conciencia, en la educación financiera que tenemos los uruguayos. Creo que Rodolfo decía el otro día, miren que para empezar más o menos a generar algún colchoncito, uno tiene que empezar con un criterio de ahorro a los 40, no a los 50. Sí. Y hay que saber perfectamente que hay instrumentos que nos pueden llegar también sin quitarle el fomento al aporte. También hay instrumentos que uno puede empezar a explorar en edades un poco más tempranas que las habituales, ¿no? Porque si no nos vamos a encontrar justamente con eso, con que después papá Estado se va a tener que hacer cargo de todo. Es que no va a estar papá Estado. ¿Sabes por qué no va a estar? Es decir, porque el papá Estado en sí no existe, ¿verdad? Son los impuestos que le saca la gente. Es decir, y la población económicamente activa en el Uruguay, de acá a 30, 40 años por delante, no solo no crece, sino que después del 2050 decrece. Entonces, cuando vayamos a golpear la puerta del otro lado, si no hay una acumulación previa, puede que haya muy poca gente para responder. Y la expectativa de vida que es cada vez más alta. Afortunadamente. Sí, digo, hay desafíos de ese tipo. También hay que pensar para la doméstica, para el peón rural, claro, para toda una cantidad de colectivos que realmente, como yo decía, la están pasando ¿no? mal claro, en el mercado de trabajo hoy. Pensar en la posibilidad de un ahorro adicional parece algo utópico. Hay gente que en general desahorra y que tiene muchos problemas para llegar a fin de mes. Para esos Entonces, sectores la red de protección. Ni que hablar. El tema es que en algunos países la red de protección quizá puede cubrir a un 8, a un 10, y quizá en Uruguay precisamos una red de protección muchísimo más amplia para que de alguna manera no se nos escape la mitad de la... No sé, estoy tirando un número, pero entonces enfrentamos desafíos más importantes donde muchas veces las mejoras que después podamos tener en el mercado de trabajo sin duda van a aliviar y a descongestionar los problemas que podemos tener en la seguridad social. ¿Tenemos por una vueltita más? Claro, sí. Es decir, en el siglo XX la población incluso en el Uruguay crecía y crecía fuerte, ¿tá? Eso implicaba que siempre podía haber más personas ingresando al mercado de trabajo.
¿tá? Es decir, hoy y de acá en adelante es exactamente al revés. La población esa o se mantiene o decrece. En el Uruguay teníamos en edad de trabajar en el 50 1.430.000 personas, ¿no? En el 2000, es decir, teníamos 2 millones, se había duplicado y casi duplicado. Es decir, en el 2100 vamos a tener menos de 2 millones, 1.700.000. Y lo que sí crece y explosivamente se multiplica por mucho son los mayores de 65 años. Entonces, ¿cuál es el tamaño, cuál es la demanda de productividad que va a tener esa gente, es decir, en el futuro? Es decir, y esto no es ni de izquierda ni de derecha, estos son números, ¿verdad? Sí. Es decir, entonces tenemos que pensarlo con esa cabeza, ¿verdad? Para adelante. Y por eso a veces se plantea, y estoy de acuerdo con que hay que quitarle muchas veces la adjetivación innecesaria, pero hay quienes ven que hay como una bombita ahí, ¿no? A punto de... En fin, muchas gracias. Esto ha sido como una cápsula de lo que van a ser las discusiones durante estos próximos meses aquí en Uruguay, ¿no? Esta comisión que se integra, entre otros, con Rodolfo Saldain y con Hugo Bayer. Pero ya vimos algo de lo que están de acuerdo, por lo menos, ¿no? Claro. Hay algunas cosas que sí, otras que la no. cobertura, esa, por ejemplo, tan necesaria, ¿no? Sí, bueno. El desafío de mantener ese logro que ha tenido nuestro país y que me parece que es bien importante. Exacto. Rodolfo, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.